Amados hermanos, es importante que nosotros tengamos en cuenta que Dios nos da su palabra, su bendita palabra, para que sea un manual. Esto es como un manual de vida. Si usted tiene alguna pregunta en su vida para alguna área de su vida, ¿en dónde va a encontrar la sabiduría del cielo? Es aquí en la Biblia. No va a encontrar el mejor consejo, no va a encontrar donde el vecino, donde el amigo, no va a encontrar donde un familiar, va a encontrar el mejor consejo. Si usted quiere un consejo bueno, un consejo excelente, un consejo que no se equivoca, aquí está, en la palabra de Dios. Este es nuestro manual. ¿Para qué, mis hermanos? Para poder vivir una vida ejemplar. ¿Cuántos quieren ser de buen ejemplo para sus hijos? ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos quieren dar buen testimonio a toda su familia? ¿Cuántos quieren vivir una vida de admiración hacia los demás? Una vida que diga, esa mujer, ese hombre vive una vida digna, una vida buena, una vida de ejemplo, una vida de testimonio. ¿A cuántos les gusta que les digan cosas bonitas? ¿O a cuántos les gusta que les digan cosas feas? Porque ¿a cuántos nos duele cuando nos dicen, ay no, ese es un mentiroso, o esa es una mentirosa? ¿Le gusta a alguien que le diga así? Eres mentiroso, eres mentirosa. A nadie nos gusta que nos digan de esa manera. ¿Cómo les gustaría que les digan? Ese hombre, esa mujer dice siempre la verdad, anda por delante siempre con la verdad. Ese hombre no miente, esa mujer no miente, no engaña. Ese hombre, esa mujer es de buen ejemplo. Mis amados hermanos, en esta mañana yo he traído una palabra que todos nosotros debemos ser. Una palabra que cada uno de los hijos de Dios, todos dijeron, aquí estamos. ¿Cuántos hijos de Dios? Aquí. Los hijos de Dios, mis hermanos, verdaderamente son de buen testimonio, de buen ejemplo. Los hijos verdaderos de Dios no solo se llaman con la boca, yo soy hijo de Dios o yo soy cristiano. Los hijos de Dios muestran con su vida el ejemplo y el testimonio. Amén. Eso hace un hijo de Dios. Ahora, si usted ha escuchado por ahí una persona, yo soy cristiano, pero usted le ve ¿qué hace? Cosas malas, que miente, que roba, que engaña, que todo lo malo, y dice con la boca que es hijo de Dios, ¿será de creerle? No, porque no es de buen ejemplo. Muchos ahora dicen, un montón dicen, bastantísima gente dice ahora, yo soy cristiano. Y ser cristiano es ser hijo de Dios, porque es el seguidor de Cristo. Pero su vida da un mal testimonio. Entonces, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de ser de buen testimonio, de buen ejemplo. Para eso vamos a abrir la Biblia en el libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículos del 6 al 8. La palabra de Dios la leemos. Tito. Tito capítulo 2 versículos del 6 al 8. ¿Lo tenemos? Cuando usted lo tiene, la palabra de Dios, usted dice amén. Amén. Tito capítulo 2 versículos del 6 al 8. 2 del 6 al 8. Dice la Biblia así:
Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean, ¿cómo? Prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mire, esta es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. La mejor manera de enseñar, porque aquí habla de enseñar, dile a los jóvenes, es decir, está diciendo, dile a sus hijos, dígale a sus hijos, a sus jóvenes, a sus súbditos, ¿qué tiene que decirle? Cosas buenas. Con su boca le va a decir, hijito, hijita, jovencito, jovencita, pórtate bien, no mientas. Pero ¿cómo le dice no mientas si usted es el primero que miente? Dígame usted eso. O sea, usted tiene que ser de buen ejemplo para poder usted decir. Usted primero tiene que ser de buen testimonio para poder decir algo al prójimo, a su familia, a sus hijos, a quien sea que usted quiera aconsejar. Primero usted tiene que ser de buen ejemplo. ¿Sabe que el ejemplo arrastra más que 1000 palabras? Jala más. Porque como un hijo suyo o alguien que usted le quiera aconsejar le diga, oye, no seas mentiroso. Y cuando usted le dice, a su hijo le dice, dile al vecino que no estoy. Y luego le dice al otro día, mijito, no serás mentiroso, verás. Y usted escondidita y que ni me vean. Y después le está aconsejando, no mientas, verás que me mientas nomás. Y usted es el primerito que le enseña a su hijo a mentir. ¿Sí se da cuenta? No hay cómo ser incongruente en la vida. Primero yo tengo que ser de buen testimonio. La mejor manera de guiar, de aconsejar, es a través del ejemplo. Las palabras pueden ser olvidadas, pero las acciones, escuche esto, las palabras pueden ser olvidadas, pero las acciones dejan huellas. Las acciones dejan huellas en el corazón de las personas. Verdaderamente el ejemplo tiene poder. Pero ¿qué significa, mis hermanos, dar testimonio bueno? Ejemplo bueno. ¿Qué significa? Dar ejemplo significa actuar. No solo decir, verás, yo esto, yo aquello, yo soy bonito, yo soy santito, yo soy... No es eso ser santo, no es eso ser de buen ejemplo. Solo hablar, bla, 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 bla. Y de hechos, nada. Dar ejemplo significa actuar de manera que nuestras acciones sirvan como un modelo positivo, mis hermanos, para los demás. Primero, mis acciones deben revelar lo que después va a decir mi boca, mi palabra. Si sus acciones muestran lo que dice su boca, usted va a dejar huella en las personas. Va a dejar huella, tanto así esa huella, que esa huella que deja va a decir, yo quiero hacer eso, yo quiero ser ese hombre, esa mujer, de ejemplo, mis hermanos. Verdaderamente ese ejemplo tiene ese poder, mis hermanos. Y esto, mis hermanos, deja una huella positiva en las personas. Se trata de demostrar con nuestro comportamiento lo que decimos o enseñamos. Si usted enseña algo, usted debe también practicar lo que está enseñando. Si usted dice, hijito, hijita, por favor, serás puntual, y usted llega después de 1 hora, ¿qué tal? ¿Qué le parece? Usted le dice, pero hijito, ¿por qué no eres puntual? ¿Hasta cuándo tengo que decirte? Y usted todo el tiempo llega atrasado. Y su hijo le ve,
¿qué le va a decir su hijo? Su hijo no le dice nada porque ya me vaya a pegar mejor, me callo mejor. Si mi mamá primerito llega todos los días a atrasar y me anda diciendo que sea puntual, ¿sabe qué hace su hijo en su hija? También le hace atrasado. Y dice, pero mi mamá llega nomás atrasada, yo también voy a llegar atrasado. No importa. Hay me excuso, hay miento aunque sea. Y de un pecado se hace otro pecado. Para poder tapar su error, para poder tapar su mal testimonio, su mal ejemplo, usted le dice, verá, es que lo que pasa, que verá, que dice, invento una historia para decir, es que por eso llegué atrasado. Y todo lo que dice es mentira. Y después le dice, hijito, verás, no mentirás, verás la verdad. Y su hijo escuchándole toda la mentira que dijo. Mis hermanos, el ser buen ejemplo significa que nosotros debemos enseñar con nuestro comportamiento, con nuestro ejemplo, con nuestras acciones. Eso se trata de demostrar, mis hermanos. Significa también, ¿qué significa ser de ejemplo? Significa influir en las personas que nos rodean, meditándolas a seguir nuestra conducta, invitándoles a seguir nuestra conducta de ejemplo y de buen testimonio, nuestros valores, nuestros principios. Hijito, por favor, bañarás, y usted no se baña. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Mi hijo, báñese, por favor, ya le he dicho cuántas veces. Bañémonos, mami, contigo. Ya la otra semana. Imagínense. Y si en el mejor de los casos, una semana. Imagínense. Usted le dice, hijito, ya te veo, hasta piojos has tenido. Ya bañémonos. Mis hermanitos, el ejemplo va a dejar huellas que después se pueden convertir en bendición para su vida mismo o en problema para su vida. A ver, díganme ustedes, esto es casos reales. A ver, díganme ustedes, ¿qué madre está tranquila cuando su hijo no aparece a las horas de la madrugada? Díganme. ¿Qué madre está tranquila cuando sabe que su hijo se ha ido con los amigotes y ha ido por allá y ha ido a tomar y ha ido a hacer esto? ¿Qué madre está tranquila? ¿Qué madre está tranquila cuando llega a la escuela siempre atrasado, saca malas notas, nunca estudia, solo miente y miente y miente? ¿Qué madre está tranquila? Ninguna. ¿Quién se encargó de dar el ejemplo? De dar testimonio. Cada uno de sus hijos va a aprender lo que usted hace, no lo que usted dice. Si usted le dice una cosa y hace otra, su hijo va a aprender de lo que usted hace, no de lo que usted dice. Amén. Porque siempre el querer del ser humano, sí, hace esto, hagan, ustedes hagan, yo no. Esa es la mayoría de pensamientos. Hagan, yo no. Nosotros debemos decir, yo tengo que hacer primero, yo tengo que ser primero de ejemplo para que mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mis vecinos, mis amigos sigan el ejemplo. Y no solo con sus hijos, sino con todos los que le rodean, dice la Biblia. Con todos los que le rodean. Mis hermanos, tienen que ponerse a pensar esto. Ser de buen testimonio, escuchen, puede ser de bendición para su misma vida. Pero ser de mal testimonio y de mal ejemplo puede ser un problema bien grave para su misma vida. Apréndase eso, mis hermanos. Eso es un consejo de palabra de Dios, un consejo de vida que Dios nos dice. Aconseja, pero no aconseje solo con palabras de lo que acabamos de leer. Aconseja con acciones.
así aconseja, así se de buen testimonio. La palabra de Dios nos muestra la importancia que tiene el ejemplo, el buen testimonio. Ser de ejemplo nos da autoridad moral. ¿Con qué autoridad moral usted puede decir una cosa o aconsejar otra cosa si usted no tiene la autoridad moral? Hasta vergüenza me diera decir, mijito, llega puntual y yo llego atrasado. ¿Con qué autoridad moral le dices? Yo escuchaba unas veces, pero si tú también haces lo mismo, le responde el hijo después ya de más grandecito. ¿Qué le dice usted si le dice así? ¿Qué le puede decir? Nada. Porque usted fue primero de mal testimonio, de mal ejemplo, no le dio buen ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Su hijo va a decir, no. Su hijo va a decir, si tú también haces, a mí ni me digas nada. Si tú eres peor que lo que yo hago. Yo mentí así poquito y tú eres peor. ¿Qué testimonio tenemos en la vida? ¿Qué testimonio tenemos en la vida? Miren, qué importante es esto. La autoridad, grábese, la autoridad moral. Moral. Si usted ha sido inmoral, no tiene autoridad moral. Si usted ha dado mal ejemplo, no tiene autoridad moral. ¿Qué autoridad? Si se le van a burlar en la cara diciéndole, tú has sido primero de mal ejemplo, antes que me digas a mí. Por eso yo le digo en esta mañana, no le digo yo, le dice la Biblia, le dice la palabra de Dios, le dice Dios mismo a través de su palabra, sé de buen testimonio, sé de buen ejemplo, sé de buen vivir. ¿Para qué? Para que tengas autoridad moral. Amén. Filipenses capítulo 4. Esto dice la Biblia, mis hermanos, yo no lo estoy inventando. Yo primero investigo, veo la palabra de Dios para decirles, esto dice la palabra de Dios. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? ¿Es verdad? Esto dice la Biblia, yo no lo digo. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 9. ¿Lo tenemos? Filipenses capítulo 4, versículo 9. Dice la Biblia así: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Creen esta palabra, mis hermanos? Amén. Si se da cuenta, no dice solo lo que oíste. Miren cómo es el ejemplo, miren, escuche lo que dice la palabra de Dios en lo que es de buen testimonio y de ejemplo. No es con la boca, no es con la boca, no es solo con el oído. Miren que involucra, en la palabra de Dios. Está diciendo claramente lo que aprendisteis, 1, y recibisteis, 2, y oísteis, 3, y visteis, 4, en mí. ¿Quién decía esas palabras? No, el apóstol Pablo. ¿Pablo era de buen testimonio o no? El apóstol Pablo era de excelente testimonio. Él decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces el apóstol Pablo decía estas palabras maravillosas. Él no decía, verán, hijitos míos, harán esto, harán ustedes, harán. No, él primero demostraba con el ejemplo. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo? Primero él decía con él. Él no decía, orarán, por favor. ¿Qué hizo Jesús? Él oraba. Y él, siendo Dios, necesitaba orar. Siendo Dios mismo, Jesús siendo Dios, él no necesitaba, pero él estaba ejemplificando, diciendo, orad sin cesar, dice Tesalonicenses, oren, comuníquense con su Padre, oren. Pero él no les decía a los discípulos y a los demás, orarán, verán.
Ahí dice, él ejemplificaba con el ejemplo. Verán, amarán a su prójimo, verán que les digo que amen a su prójimo, así. ¿El Señor Jesús hizo eso? No, Él solo lo decía con la boca. Él lo ejemplificaba con su testimonio de vida, con sus acciones, mis hermanos. Eso es lo que tienen, mis hermanos, los verdaderos hijos de Dios. Buen testimonio. Mis hermanos, ¿qué más hace buen testimonio? Ser un ejemplo que nos da liderazgo. Porque usted dentro de su familia tiene un liderazgo, dentro de sus hijos tiene que liderar. Si es que está en la sociedad, a veces tendrá que liderar. Y si el líder principal es de mal testimonio, si hace lo malo, ¿quién le va a seguir? ¿Quién le sigue? Si usted le ve al que está dirigiendo que hace todo mal, ¿será que le cree lo que dice? No le cree, porque usted dice, pero si él hizo una cosa y hace otra. Entonces, ¿quién le va a creer? Nadie. Por eso ser ejemplo nos da liderazgo. Primero ejemplo, después liderazgo. Jueces, capítulo 7, versículos 16 y 17. Jueces, capítulo 7, versículo 16 y 17. Abramos la Biblia en Jueces. Jueces, capítulo 7, versículos 16 y 17. La palabra de Dios nos dice así en Jueces 7, 16, 17. Dice así. ¿Lo tienen? Jueces 7, 16, 17. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, puso trompetas en manos de todos ellos. Y cantaron vacíos con antorchas. Y cántaros vacíos con antorchas, ardiendo dentro de los cántaros. Y entonces les dijo: miradme a mí, como dice, miradme a mí y haced como yo hago. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Así es el ejemplo. Así es el liderazgo. Estaban ahí en medio de yendo a una batalla y iban con antorchas, y el líder no le dijo: irán ustedes, me voy para acá. Él primero dijo: voy a hacer lo que ustedes vean, oigan, escuchen lo que leímos en la Biblia. Así tienen que hacer. Fue delante el líder, delante, así, por aquí, por acá, así, y enseñándoles con las acciones cómo deben hacer. Así es la vida de un buen testimonio. Ah, mi hijito, mire, llegue puntual. Entonces usted llega puntual. Mi hijito, no mienta. Entonces usted no miente. Eso es de buen testimonio, mis hermanos. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice la Biblia así. Primera de Pedro 2:21. Dice la Biblia así: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Cómo? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sí se da cuenta? Cristo dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Eso es lo que hizo Jesucristo, mis hermanos: ser ejemplo y dejar un legado.
Juan 13:15, Evangelio de Juan. Esto dice la Biblia, aprendamos lo que dice la palabra de Dios. Juan 13:15. Juan 13:15 dice la Biblia así. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sí se da cuenta? No le dice para que hagan ustedes. No dice así, harán. Verás que te digo, verás. No dice eso, dice para que como yo he hecho, así ustedes hagan. Ahí sí puede decir usted con esa autoridad moral: hijo, te he enseñado que tienes que ser puntual. Siempre he sido puntual, como te he enseñado a hacerlo. Pero ¿cómo le dices que usted no es puntual? Hasta vergüenza le ha de dar, ¿no es cierto? Y usted, para mejor no quedar mal, se hace loco y dice, ya. Y ahora te habla. Ya, no le aconseja bien, si se da cuenta. Entonces es importante, mis hermanos, comprender también que ser ejemplo es una gran responsabilidad que tenemos, no solo ante nuestra familia. Ser ejemplo es una responsabilidad social, una responsabilidad en donde todos le ven. Ser responsable, ser de ejemplo, ser de buen testimonio es donde usted está trabajando. Ser de buen testimonio es donde usted está estudiando. Ser de buen testimonio es donde está usted viviendo en su vecindario. Ser de buen testimonio es en su familia, en todo lugar. Para que cuando usted le vean, digan, ese hombre, esa mujer es correcto, es de buen ejemplo. Ese hombre sí practica lo que predica. No solo habla, no solo dice soy cristiano, pero en sus hechos no lo demuestra. Por eso, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos que reconocer que todos los hijos de Dios, todos debemos ser ejemplo y de buen testimonio para alguien, cualquiera que sea este, para todos los que nos rodeen. Pero podemos ser de buen ejemplo. ¿Para qué? Ahora en las redes sociales, ¿cómo les llaman a los que se hacen famosos? ¿Por qué? Porque influyen. Pero algunos que mal que influyen, no. Me enseñan a hacer cosas. A veces tienen 1 millón de vistas, solo mostrando desnudos, semidesnudos, con un trapito bien chiquito, y ya es el influencer, el que millones de vistas, y todos los niñitos y jovencitos igualitos, como las que salen en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Instagram, los influencers. Así mismo, mis hermanos, nosotros debemos influenciar como hijos de Dios a toda la sociedad, pero para bien. Para bien, mis hermanos. Así mismo sí he visto yo muchos influencers cristianos que hablan la palabra, que exhortan, que ayudan al prójimo a hacer de buen testimonio, a hacer las cosas bien. Hay muchos influencers también, no solo hay de los malos, también hay de los buenos, de los que ayudan, de los que hacen realmente que una sociedad tenga un criterio más formado, tenga un pensamiento menos como este mundo. Ponen a la sociedad a pensar. No me acuerdo cómo se llama un influencer que él pone en sus videos y dice, miren cómo han hecho.
¿cómo han hecho? Esta sociedad, y comienza a decir, esta sociedad está caída, la Biblia dice esto, y esta sociedad hace esto, y comienza a decir, y hacer reflexionar. Eso mexicano, no me acuerdo cómo se llama. Pero él empieza a decir, hacerle reflexionar a la sociedad. ¿Cree usted que esto nos va a llevar a algo bueno? No, no nos va a llevar a nada bueno. Por eso, los hijos de Dios estamos llamados a ser influencers para el cielo. De buen testimonio para su sociedad en la que vive. ¿Qué necesitamos para poder ser de buen testimonio y ejemplo para los demás con nuestras vidas, mis hermanos? ¿Qué necesitamos? Usted dice, tanto me habla que seamos de ejemplo, de buen testimonio, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito para ser de buen testimonio? Uno, vamos a ver tres partecitas. Uno, para ser de buen ejemplo tenemos que, ¿qué cree usted? Procurar primeramente ser imitadores de Cristo. Para que usted sea de buen ejemplo debe primero seguir a Cristo, ser imitador de Cristo. Así dice la Biblia, 1 Corintios 11:1. Todo está en la Biblia. Yo no me tengo que inventar o decir nada de que tenga mi pensamiento, sino lo que dice la Biblia. La Biblia dice en 1 Corintios 11:1. Dice así, 11:1. Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Así dice la palabra de Dios. Tenemos que comprender que para que otros quieran seguir nuestro ejemplo, nuestro testimonio de vida, tienen que ver que Dios está con nosotros, que nosotros imitamos a Cristo, que nosotros seguimos las pisadas de Cristo. Entonces, cuando me ven que mi vida es ordenada, que mi vida es de oración, que mi vida es de sacrificio, de entrega, que mi vida es de responsabilidad, que mi vida es de buen testimonio, porque yo soy seguidor de Cristo, entonces los demás querrán esa influencia en su vida. Entonces, para ser de buen testimonio y ejemplo, primero debo ser imitador de Cristo. El mejor ejemplo de obediencia que le podemos dar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestra sociedad, es ser obedientes con nuestro Dios. Ese es el mejor ejemplo. Porque cuando usted es obediente con Dios, usted va a hacer todas las cosas como para Dios. Con excelencia. Se va a esforzar para ser de buen testimonio. Se va a esforzar para ser de buen ejemplo. Porque usted primero quiere agradarle a Dios. Y va a ser de buen. Ese es el primero. Para ser de buen testimonio debemos ser primero imitadores de Cristo. Ya tiene una clave. Segunda clave. Para ser de buen testimonio y ejemplo, no podemos ser incongruentes en nuestras vidas. Miren lo que dice. No podemos ser incongruentes. Mateo capítulo 23, versículo del 1 al 3. Mateo 23, 1 al 3. Mateo 23, 1, 3. Dice así la Biblia. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? ¿Quiénes eran? Eran maestros de qué? De la Biblia. Ellos se sabían de memoria toda la Biblia.
eran maestros, eran unos excelentes religiosos, como hay ahora también. Se sabe bastantísimo la Biblia, pero no aplican nada. ¿Sabe cómo les dijo Jesucristo de Nazaret? Dijo, miren, ellos saben, escúchenles y hagan lo que les dicen, porque ellos saben lo que están hablando, porque se sabe la Biblia. Hagan, pero no limiten, porque lo que dicen no hacen. ¿Se da cuenta? Eso hace la religiosidad. Se sabe de memoria la Biblia, todos los versículos le pueden recitar, pero al momento de hacer y vivir la vida cristiana no la hacen. Entonces Jesús les dijo, hagan lo que dicen, pero no los imiten. Aquellos que saben, ya hay mucho de eso, mis hermanos. Por eso nosotros debemos estar los ojos abiertos y hacer lo que nos dice la palabra de Dios. No debemos de actuar como los fariseos y los escribas. Decían, pero no hacían. ¿Qué se llama eso? Incongruencia. Ilógico. Yo digo, pero no hago. Ama, pero ellos no amaban. Perdona, pero ellos no perdonaban. Dios dice, perdona para que seas perdonado. En el Padre Nuestro que enseñó Jesucristo, decimos, ¿cómo decimos? Perdónanos, así como. Y cuando me hacen algo, ay, ni que me diga nada. Mira, ni que me diga, porque si me acerca le meto un puño. Pero en oración, sí, perdóname, Diosito, por favor. Yo también, como perdono yo, pero a esa no le voy a perdonar. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué está haciendo ahí? Está diciendo una cosa. Padre, perdónanos porque nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando lo ofenden, no perdonan. ¿Se da cuenta? ¿Qué está actuando? Incongruente. No está siendo consecuente con lo que está orando. Entonces, esto significa, mis hermanos, que la segunda clave, yo debo ser congruente, no incongruente. ¿Se da cuenta? Timoteo 1, 4, 5. Segunda de Timoteo. Todo dice en la Biblia, mis hermanos. Usted está viendo la palabra de Dios, lo que Dios le dice a su vida. Esto debemos hacer, todos debemos de ser buen testimonio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 4 al 5. Dice así la Biblia. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe. ¿Cómo dice ahí? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre en Nice, y estoy seguro que en ti también. Qué tremendo testimonio, mis hermanos. ¿Cómo le estaba diciendo? Es que tu abuelita, es que tu papá, es que tu mamá, es que tu tío, es que tú son de buen testimonio. Estoy seguro que tú también vas a ser así. Amén. Así le dicen a sus hijos en las escuelas. ¿Sí sabía? ¿Sí sabe eso? Que en las escuelitas les dicen así. Tu papá debe ser así. Tu mamá debe ser así. Usted se labra su mismo testimonio cuando usted hace las cosas, le muestra a su hijo y su hijo va a mostrar a la sociedad. Y entonces la sociedad le dice, como dice aquí, tu abuelito Unice, Loida, tu familia era de buen testimonio, eran de ejemplo, eran de sacrificio, eran de oración, eran de entrega. Tú también eres así. Asimismo lo contrario.
le van a señalar de mal testimonio cuando usted no sea de buen testimonio. Hay que meditar. La Biblia lo dice, mis hermanos. Si se da cuenta que es un manual, todo está en la Biblia. ¿Quiere para finanzas? Aquí en la Biblia está. ¿Quiere para el amor? Aquí también está en la Biblia. Para sus hijos, aquí en la Biblia está. ¿Quiere para el trabajo? Aquí en la Biblia está. ¿Qué más se imagina? Para todo lo que se imagina está aquí. Amén. Y si nosotros escuchamos la palabra, debemos hacerla, cumplirla, vivirla y ser de buen testimonio. Romanos 12:9. Todo dice la Biblia. No hay que inventarse nada, no hay que inventarse el agua tibia, porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice es porque es perfecto. Romanos 12, capítulo 9, dice la Biblia así. ¿Cómo dice? El amor debe ser sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Qué tremenda palabra, mis hermanos. Aborrecer lo malo. Usted sabe qué es lo malo, mis hermanos. Usted conoce. Yo sé que usted puede distinguir lo bueno de lo malo. ¿Mentir será bueno? Usted sí sabe, pero aún así lo hace. ¿Qué está haciendo? Lo malo. Usted sabe que chismear es bueno. Usted sabe que chismear es bueno, es malo, pero igualito lo hace. Y está chismeando ahí. No me gusta, dice. Y pasa una hora en la esquina de la tienda. Mis hermanos, usted sabe las cosas buenas y malas. Y dice aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Pero ¿qué hace? ¿Sabe qué hace el ser humano? El corazón del hombre es engañoso. La carne dejada. Aborrecer lo bueno. Eso hace. Y le agrada lo malo. En lo malo sí se deleita. Y en lo bueno, ¡ay, qué pereza! ¿Qué toca ir a la iglesia? ¡Uy! Ahí vamos que pasan el tiempo. ¡Qué pereza ir a la iglesia! ¡Qué pereza estar orando! Yo no voy a estar orando. Aborrecen lo bueno. Al revés que dice la Biblia. Dice aborrecer lo bueno, pero no, aborrecen más bien, aborrecen lo malo, dice la Biblia. Aborrecen lo malo, pero hacen al revés, aborrecen lo bueno. Y esto es real. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, qué pereza leer la Biblia? ¿Qué va a estar leyendo la Biblia? ¿Qué pereza estar orando? Yo no me llamo, ¿qué ora el pastor? ¿Qué pereza? ¿Qué voy a estar yendo a la iglesia? No, hay desocupados van ahí. Imagínense, y aborrecen lo bueno. Lo que realmente nos conviene, eso aborrecemos. Y no lo hacemos. Pero lo malo, una fiesta. Y contrario, digo, ¿dónde es? ¿A qué horas? No importa, hasta el amanecer. Así es la sociedad. ¿Cuánto hay que gastar? ¿Cuánto? $100 tengo. No tengo ahorita, fíjate, tome. Pero para lo bueno, es que sabe que no puedo. Es que tengo poquito tiempo. Es que solo 5 minutos nomás tengo. Para lo malo hace que el tiempo hasta el amanecer y hace que dure bastante. Y para lo bueno, no hay, ya que acabe rápido, tanto que habla de ese pastor, ya me quiero ir a la casa. Para lo bueno, en cambio, ya no quiero. Escuchar palabras de Dios, no mucho tiempo, demasiado. Escuchar chistes con doble sentido, ay, qué bonito, como vuelta acá. Eso sí está bonito. Y lo bueno, realmente aborrecemos. ¿Sí se da cuenta? Así está la sociedad. La sociedad está enrevesada. La sociedad está al revés de lo que dice la Biblia. La Biblia dice aborrecer lo malo y la sociedad aborrece lo bueno. La Biblia dice seguir lo bueno y la sociedad sigue lo malo. Eso hace, mis hermanos. Por eso, mis hermanos. ¿Y eso qué hace? Ser de mal testimonio en todo lugar. Ellos y toda la sociedad. Así siguen sus hijos, sus nietos, y así sigue
la decadencia de la sociedad. Por eso, mis hermanos, estos tiempos es de estar pegados en los principios de Dios. Amén. Tomados de la mano de Cristo. Seguir la voluntad de Cristo. Eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas. ¿Será para molestarnos? ¿Será que Dios nos dice, hijitos, por favor, oren, hijitos, lean la Biblia, hijitos, congréguense, hijitos, hagan lo bueno? ¿Será que para molestarnos o para hacerle un favor a Él? No, es para darnos a nosotros una bendición, para hacernos un favor a nosotros. Es para que vivamos bien, es para que ayudarnos a nosotros, no es para molestarnos, es para ayudarnos. Pero no queremos, decimos no, prefiero estar en el fútbol, prefiero estar por acá, prefiero estar por allá, poquito contigo y lo demás con el mundo. No, mis hermanos, hoy es tiempo de que reflexionemos y digamos, realmente necesito ser seguidor de Cristo, ser ejemplo, ser testimonio, mis hermanos. Y tercero y último punto, para ser de buen ejemplo, de buen testimonio, tenemos que ser, ¿qué cree usted? Esto no les gusta a muchos porque hay que hacerlo, pero ser de buen testimonio y ejemplo, tenemos que ser esforzados y valientes. ¿Cree que le agrada eso a muchos no les agrada? Sacrificio. Yo no voy a estar haciendo nada. Y todavía por esas personas, ni gracias dicen. Yo no voy a hacer nada. Esforzados, así dijo Cristo. Dice que es cristiano, seguidor de Cristo. Cristo dijo, yo no voy a estar muriendo por esos pecadores. Dijo así Cristo. ¿Qué dijo? Al revés. Voy a morir por ellos que me están haciendo pecado, cometiendo pecado. Por ellos voy a morir. Entonces eso significa, mira, ahí está una cruz que representa sacrificio. Él se sacrificó. Él fue valiente, esforzado. Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Tanto así que su carne sufrió los últimos instantes aquí en la tierra de decir, Señor. Él fue a orar para decirle, Señor, si es posible, Señor. Estaba sufriendo Jesús. Jesús sufría porque sabía que iba a morir en una cruz, y Jesús sufría diciendo, Señor, no soporto esto, Señor. Si es posible, lloraba el Señor Jesús. Si es posible, Señor, quita esta copa amarga de mi vida, pero no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Se sacrificó. Digo que soy cristiano, ¿qué tengo que hacer? Estar tranquilito en mi casita, nomás ahí, acostado ahí, así. Si dice que es cristiano, ¿qué tiene que ser? Valiente, como Cristo lo fue, así. Si tiene que ser cristiano y dice que es cristiano, hijo de Dios, tiene que ser esforzado. ¿Es fácil? No es fácil. Si dice que es cristiano, que es hijo de Dios, usted tiene que sacrificarse. Muchas veces usted se merece descansar porque trabajó. Se merece usted quedarse en la camita descansando, merecedor de un descanso. Pero usted dice, no, voy a dejar de ser yo para servir a mi prójimo y ser de buen ejemplo. Amén. Testimonio. Y no puede decir, ay, yo no voy a estar sirviendo a ellos que hablan mal de mí y que me quedan viendo mal y no me saludaron. Ya no quiero saber nada. No importa. Cristo sufrió el oprobio. Cristo sufrió las bofetadas. Lo que usted está haciendo dentro de su hogar, lo que usted está haciendo en la iglesia, lo que usted está haciendo en su casa, en su trabajo, Cristo lo está viendo.
Y si usted sigue los pasos de Cristo, Cristo va a ser el que le recompensa. Y la recompensa de Dios no es poco, es hasta que sobra y abunde. Pero para recibir esa recompensa, primero viene un sacrificio. Yo no puedo esperar una bendición en mi vida si no tengo un sacrificio anterior. Yo no puedo ser bendecido si no me he esforzado. No puedo ser bendecido, prosperado y puesto en victoria si no he sido sacrificado, esforzado y valiente. Amén. Ahorita estamos en las Olimpiadas, ¿no? Los que ganaron oro, ¿será que estaban acostados? No. ¿Cómo se sacrifica? Solo ese día nomás de entrenar. Una semanita ya. Ya un mes de entrenar. Dos meses. 3. Un año ya entrenaron para ganarse el oro. Un año. 2 años. 3. Desde chiquitos. Les apoyaron las empresas para que sean ganadores de oro. Sin zapatos los atletas. Ese es el ejemplo. Uno del mundo hace eso. Uno que no tiene a Cristo se sacrifica con todo su corazón para ganar una medalla de oro de aquí de la tierra. ¿Cuánto más un hijo de Dios tiene que ser sacrificado y entregado para ganarse el galardón allá arriba en el cielo? Amén. Amén. Mis hermanos, es de poderse analizar y reflexionar lo que la Biblia nos está diciendo. La Biblia nos dice por nuestro bien. Yo les animo en el amor de Cristo y les exhorto a todos mis hermanos que están presentes a ser de buen testimonio, de buen ejemplo. Si usted no lo fue antes, si usted antes vivió una vida desordenada, una vida desobediente, desde hoy sea de buen testimonio, que va a ser fácil. Decir que las demás personas vean su cambio, su buen testimonio, no va a ser fácil. Ese es el sacrificio, ese es el costo de vida de un cristiano. Amén. Que tiene que demostrar día a día, palmo al palmo, su testimonio de vida, sin menguar, sin desmayar. Que los demás vean que su luz está brillando en la oscuridad. Que los demás vean su lámpara encendida. ¿Sabe qué? Va a haber envidiosos que digan lo contrario a lo que usted testifica con su vida. Eso siempre va a haber, no se preocupe. Va a haber envidiosos que dan mal testimonio de su vida con mentiras y engaños. Son manejados por Satanás. Va a haber gente que habla mal de usted con mentiras y engaños. De Jesús hicieron así. Usted no es seguidor de Cristo, también lo harán. Y usted dirá, pero Señor, estoy viviendo una vida agradable y aquella persona, aquel vecino, aquel familiar dice que yo soy así cuando no lo soy. Me duele. Así le duele al Señor Jesús. Pero usted siga perseverando, siendo valiente, siendo esforzado, siendo de ejemplo y de buen testimonio. Amén. Que otras personas digan lo contrario, no le preocupe. Que le preocupe lo que dice Dios de usted. Amén. Que otras personas vean con una vista de envidia las cosas que no son. No le preocupe. Que le preocupe lo que Cristo dice, no lo que las demás personas dicen. Porque un día Cristo le dará la victoria y a las mismas personas que hablaban mal de usted les hará hablar bien. Por eso, mis hermanos, por eso debemos oír, escuchar, ver,
obedecer lo que dice Dios. Amén. Solo así, mis hermanos, vamos a poder ser de buen testimonio. Solamente con lo que nos enseña la palabra. Todos los hijos de Dios, no que el pastor, porque es el pastor, no que el líder, porque es el líder, todos. A todos la Biblia nos llama a ser de buen testimonio, de buen ejemplo. Aquí la Biblia nos dice, no en todos los versículos que hemos leído nos dice, verán, solo el pastor tiene que ser de buen ejemplo. Así no dice, pero las personas creen que es así. Él sí debe ser de buen testimonio, yo no. Él debe mostrar, yo no. Usted debe demostrar. Y si el pastor se equivoca con su testimonio, usted está con la autoridad moral para decirle al pastor, pastor, está haciendo mal, no me parece, porque la Biblia dice así. Amén. ¿Sí se da cuenta? Entonces, mis hermanos, aquí estamos un grupo de hijos que tratamos de seguir la voluntad de Cristo, no seguir una religión, porque nosotros como hijos de Dios tenemos una relación con Cristo. Aquí no buscamos religión, aquí buscamos relación. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Con quién? Con Dios. Entonces les animo en el amor de Cristo. Sigamos adelante, sigamos esforzados. Dígale a Dios fortaleza. Dígale, Señor, quiero ser como tú quieres que yo sea. Señor, quiero ser de buen ejemplo. Señor, quiero ser de buen testimonio. ¿Que es fácil? No lo es, si no todos fueran. Poquitos, muy pocos, los que realmente se esfuerzan y son valientes. Los demás tiran la toalla y se quedan en el camino. Pero los que somos hijos de Dios, yo no le digo, somos perfectos, nunca, yo me equivoco muchas veces. Los hermanos líderes, todos nos equivocamos, por eso estamos aquí, porque fallamos. Y cada día queremos ser mejores hijos de Dios. Porque algunas personas vienen a la iglesia y dicen, si ese hermano sí, ese hermano acá, ese hermano acá. Sí nos equivocamos, hermanos, pero en ese camino y proceso estamos para caernos, pero también levantarnos, para caernos, pedir perdón y seguir adelante. No caernos y seguir ahí, y seguir ahí, y seguir ahí. No. Sí, pecamos, pero nos levantamos y pedimos perdón y seguimos adelante. No es lo mismo pecar, pedir perdón y otra vez pecar en lo mismo, y otra vez pecar, y otra vez pecar y estar ahí. No es lo mismo. Todos vamos a pecar, pero no vamos a permanecer en el pecado. Amén. Amén. Dios haga la obra. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar para que esta palabra sea sembrada. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Han leído lo que hemos leído? Amén. La Biblia, la palabra de Dios nos ha hablado. A mí me habla primerito y después le habla a ustedes. Me habla a mí primerito. Porque yo como hijo de Dios debo ser de buen testimonio, de buen ejemplo. Si usted ve algo en mí que no le agrada, si usted ve algo en mí que estoy haciendo mal, acérquese con confianza y dígame esto que está haciendo no me parece bien. Dígame, porque en este camino andamos y tal vez fallaré y tengo que ser corregido. Yo no soy Dios, yo no soy en este mundo perfecto. En ese camino estoy. En ese camino de ir hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Oramos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por esta palabra que hoy hemos escuchado, que hoy hemos aprendido, que hoy hemos leído también en tus santas escrituras, Señor. Padre, hoy hemos aprendido que necesitamos ser de buen testimonio, que necesitamos ser de buen ejemplo, Padre. Bendito Dios, tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Por favor, ayúdanos a poder cumplir esta palabra que hemos escuchado hoy, de ser de buen ejemplo, bendito Dios,
Primeramente siendo imitadores de ti, Señor. Queremos ser de buen ejemplo, siendo tus imitadores. Queremos también ser de buen ejemplo y testimonio, siendo congruentes con lo que hablamos y decimos, con nuestras acciones, Señor. Queremos ser de buen ejemplo y testimonio, siendo esforzados y valientes. Danos tú, mi Dios, esa capacidad, esa valentía, Señor, para seguir adelante. No permitas que caigamos en tentación, no permitas que caigamos en lo malo, mas ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a seguir siendo, bendito Dios, seguidores verdaderos de ti. Ayúdanos, danos valentía, esfuerzo, sacrificio, entrega, bendito Dios. Toma el control de nuestras vidas. Haz ejemplos vivos delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.